Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Daniel Vera y nuevamente te doy la bienvenida a este canal de Ingeniería Química donde estaré subiendo contenido relacionado con técnicas de solución de problemas y algunos otros tópicos selectos. El día de hoy vamos a ver una introducción al tema de máquinas térmicas, entonces vamos a por ello. Bueno, primero debemos entender que en pocas palabras una máquina térmica es un dispositivo que genera trabajo a partir de calor. Aquí tenemos un esquema generalizado con las unidades de proceso que conforman el ciclo, ¿no? Una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Entonces, ya que vimos las unidades, pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, lo primero que hace una máquina térmica es recibir calor de una fuente o depósito caliente a temperatura alta, la cual vamos a denominar a partir de ahora como TH, ¿no? Entonces, una vez que recibe calor de ahí, nada más como comentario, ¿no? Una fuente de estas pues puede ser un horno industrial, por ejemplo, ¿no? O de esos de quema de carbón. Entonces, ya que recibió calor de ahí, una parte de ese calor lo va a convertir en trabajo en la turbina, ¿no? Entonces, evidentemente eso va a salir del sistema, no es en sí el producto principal de estas máquinas, ¿no? Generar trabajo a partir de calor. Entonces, después, ¿qué es lo que ocurre? Pues resulta que el calor que no se convirtió en trabajo se va a desechar a un sumidero o depósito frío, el cual puede ser, por ejemplo, un río, ¿no? Un lago, etcétera, ¿no? Que generalmente son cuerpos de masas grandes, las cuales su temperatura no se ve muy deteriorada cuando tú le avientas estas cantidades de calor. Entonces, una vez que se rechazó este calor de desecho, pues se reinicia el ciclo por medio de la bomba, que obviamente requiere que le insertes, ¿no? Potencia para poder mover el fluido a través del ciclo. Entonces todo este ciclo tiene un fluido de trabajo, que es algo también importante mencionar. Entonces se va a estar continuamente expandiendo, comprimiendo mientras va pasando por ahí y genera trabajo. Entonces eso lo vamos a ver a detalle después. Entonces después de esta breve introducción pues ya podemos hacer un tipo de análisis más detallado, ¿no? Entonces pues vamos a verlo por medio de la primera ley como si fuera un sistema cerrado. Entonces, si yo encerrara al ciclo más o menos como si fuera un balance global, sabría, ¿no? Que está entrando QH, el calor de este depósito caliente, y está saliendo QL, ¿no? El que le estoy aventando al depósito frío. Pero también ocurre algo con el trabajo. Si estás de acuerdo conmigo, el trabajo sale del sistema, pero tengo que considerar también el de la bomba que le estoy metiendo. Entonces, al final, pues hay una tasa neta de trabajo, la cual puedo definir como el trabajo que está sacando la turbina menos el que necesito meterle a la bomba, ¿no? A fin de cuentas ese sería el trabajo total que sale. Obviamente el trabajo de la bomba pues es menor que el de la turbina, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante también mencionarlo, ¿no? Por otra parte, yo sé que la tasa neta de calor, si la queremos llamar así de alguna manera, pues es igual al calor que está recibiendo menos el que está aventando, o sea, QH menos QL. Entonces, si viéramos esto como un ciclo, vaya, para la primera ley sabemos que ahí el cambio total en la energía interna va a ser igual a cero, ¿no? Esto es de termodinámica básica. Y por último sabemos, ¿no? Delta U es igual a Q más menos W. Entonces en este caso delta U se hace igual a cero. Y tengo en este caso, ¿no? Q, que es la tasa neta de calor, menos WS, que es el que se está saliendo del sistema, la tasa neta de trabajo. Entonces lo único que voy a hacer, pues simplemente sustituir Q y dejarlo en términos de estas variables que conforman el ciclo. Entonces, a fin de cuentas, vemos que si yo muevo WS hacia la izquierda, estaré diciendo que el trabajo que está saliendo del ciclo como tal pues es igual al calor que está entrando menos el que está aventando al depósito frío. Entonces ahí está un análisis un poco más extendido de lo que ocurre realmente en este ciclo. Entonces, habiendo dicho eso, pues vamos a hablar acerca de la segunda ley, ¿no? Ya analizamos la primera, pues vamos a ver de qué trata un poco la segunda y ver cómo se puede relacionar con esto. Entonces, lo primero que me dice acá, esto es un rollazo, ¿no? Lo que viene en la parte de la izquierda, a fin de cuentas te lo voy a resumir. Entonces, lo que dice esto es que no puede existir un ciclo, por ejemplo, que tenga nada más el efecto de recibir calor QH y convertirlo todo en trabajo, porque aquí pasa algo bien curioso. Resulta que el trabajo puede convertirse por completo en calor, pero el calor no puede convertirse por completo en trabajo debido a que la energía térmica se degrada, etcétera, ¿no? Entonces, lo que básicamente dice esto es que a fuerza necesitas un depósito frío al cual aventarle el calor que no se convirtió en trabajo para que pueda funcionar el ciclo, si no, no puede repetirse.
Entonces eso se conoce como enunciado de Kelvin-Planck, que es el que está aquí del lado izquierdo, ¿no? Un resumen, ¿no? Muy sencillo, supongo. Y por otra parte tenemos el otro, ¿no? El enunciado de Clausius. Son dos los que conforman la segunda ley. Entonces acá me dice, no, ningún proceso consiste exclusivamente en pasar, agarrar calor de un depósito frío y pasarlo a un depósito caliente. Entonces aquí algo bien importante, ¿no? Porque hay procesos donde realmente sí se hace. O sea, este enunciado no dice que sea imposible, pero dice, no puede haber un ciclo que tenga nada más ese efecto. Entonces, por ejemplo, acá metí un ciclo de refrigeración, porque ahí realmente se toma QL de un medio frío y avientan QH a un medio caliente, que es el ambiente afuera de tu refri. Entonces, por ejemplo, lo que básicamente dice este enunciado, como puedes ver acá tiene un compresor. Entonces si tú no le metes potencia a ese compresor para que pueda mover el fluido de trabajo, nunca se va a dar el proceso de refrigeración como tal. Entonces puedes verlo también en la naturaleza, que no se pasa de frío a caliente nada más porque sí. O sea, sí se podría, pero necesitarías hacerle más cosas, como en este caso meterle potencia al compresor. Entonces básicamente esto es lo que dice el enunciado de Clausius. Espero no haberte dejado más confundido que antes, pero bueno, estos son los dos fundamentos de estas máquinas térmicas, ¿no? Que básicamente incluyen la segunda ley. Entonces, pues vamos a hablar ahora de la eficiencia térmica, ¿no? Conocida como la letra griega eta. Entonces resulta que la eficiencia térmica representa la fracción, ¿no? de la entrada de calor que se convierte en trabajo. Entonces, en palabras sencillas, la eficiencia implica, ¿no? de todo el calor que le metiste, cuánto se convirtió en trabajo. Punto. O sea, eso puedes representarlo como una fracción o como un porcentaje, ¿no? Ya depende de cómo te salga. Ahora, si recuerdas este análisis que hicimos de la primera ley, también podemos representar la eficiencia eta de la siguiente manera, ¿no? Yo sé que WS es igual a QH menos QL y pues ya nada más haces la división, ¿no? Entonces te quedaría más o menos así, y como puedes observar, ¿no? Puedes hacerla en términos del trabajo o en términos de estas tasas de calor, QL y QH, ¿no? Entonces, ya que tenemos dicho esto, es bien importante recalcar acá, ningún ciclo va a tener una eficiencia del 100%, hay un máximo teórico. Entonces vamos a hablar de él porque vamos a decirlo, si ves por ejemplo que te da una eficiencia del 40, del 30 y tantos %, pues realmente pensarías, no, este proceso, este ciclo es una porquería, pero realmente no. O sea, hay un máximo teórico y es el que vamos a ver ahora. Entonces, para ello necesito recurrir al ciclo de Carnot. Entonces, las generalidades de este ciclo son las siguientes. Bueno, en pocas palabras, Carnot pues es el mismo esquema de la máquina térmica que hemos estado viendo desde que empezó esto. Entonces, únicamente comentar, recuerdas que al inicio dije, ¿no? Esto se va a ir comprimiendo, se va a ir expandiendo, entonces lo único que voy a hacer acá es ponerle nombre a las cosas. Entonces el primer proceso en la caldera pues es la expansión isotérmica reversible. ¿Por qué isotérmica? Porque cada vez que vaya perdiendo temperatura, por decirlo así, debido a la expansión, la va a recuperar y la va a mantener en TH debido a que está recibiendo calor continuamente del depósito caliente. Entonces una vez que hace eso, pues va a ser la expansión adiabática reversible, que es lo que habíamos dicho ya, ¿no? O sea, generar trabajo a partir de calor. Eso es lo que hace la turbina, es un expansor, ¿no? En este sentido se va a enfriar y pues lo que vamos a hacer después es la compresión isotérmica reversible, ¿no? Donde en este caso, pues valga la redundancia, la vamos a comprimir a temperatura constante. ¿A qué temperatura? Pues TL, ¿no? Entonces es lo mismo que acá. Cuando trate de aumentar su temperatura debido a la compresión, pues se va a bajar porque la está enviando al sumidero a una tasa constante QL, ¿no? Y por último tenemos la parte de la bomba, ¿no? Donde se hace la compresión adiabática reversible, ¿no? Que es esta parte del reinicio del ciclo. Entonces, básicamente, en palabras muy sencillas y sin meternos en mucho detalle, esto representa el ciclo de Carnot. Entonces, vamos a hablar acerca de las eficiencias para este ciclo, ¿no? Ya vimos nosotros que cuando estemos hablando de un proceso irreversible o reversible también podemos manejar la eficiencia con las dos expresiones que había dicho antes. Pero si el proceso es reversible y tienes las temperaturas, puedes representarlo como aparece a la derecha. Entonces aquí hay algo bien importante. No hay máquina térmica más eficiente que la de Carnot, en este caso tratando un ciclo reversible. Entonces, en este sentido, la eficiencia máxima no va a ser el 100%, sino la eficiencia de Carnot. Entonces, para dejar esto en palabras más claras, pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no?
tenemos acá una máquina térmica que va a recibir calor de una fuente a 1100 grados y tiene una eficiencia térmica del 35%. Entonces ya me están dando la eficiencia irreversible, ¿no? Obviamente esto no es la máxima. Vamos a ver después como en cuánto está una eficiencia de Carnot. Ya solito va a ir viendo, dependiendo de los enunciados, si es la reversible o no. Entonces dice, la máquina realiza trabajo, me dan 650 kJ. Y en este sentido rechaza calor de un sumidero a 22 grados, me dan TL, ¿no? Entonces determine la eficiencia máxima de este ciclo, calor suministrado y calor rechazado. Entonces este problema es de mi autoría y vamos a resolverlo con la debida estrategia. Entonces para ello necesitamos un diagrama del proceso, ¿no? En este sentido esto es lo que está ocurriendo, ¿no? La temperatura del depósito caliente es de 1100 grados, en este caso la del sumidero es de 22 y tenemos en este caso, ¿no? El trabajo de 650 kilojoules y esta eficiencia del 35%. Entonces con estos datos nada más vamos a resolver lo que nos pidieron. Entonces básicamente me dicen saca la eficiencia máxima, que sabemos que es la reversible, el calor suministrado y el rechazado. Entonces, ¿qué ecuaciones o datos conocemos? Pues nada más te di las eficiencias, ¿no? Te la di con temperatura para reversible, con W, o podemos usar las de Q, ¿no? De hecho, con estas tres podemos resolver la bronca. Entonces vamos a por ello. Bueno, ¿en qué orden nos vamos a ir? Lo primero y más fácil que tenemos es la eficiencia reversible, ¿no? Después vamos a sacar QH, ya sea con la de W y después la de QL con la de QL y QH. Bueno, partiendo de las temperaturas del ciclo, aquí hay algo bien importante. Nunca, por lo que más quieras, trates de sacar eficiencias reversibles usando temperaturas en grados Celsius. Siempre utiliza Kelvin. Utiliza temperaturas absolutas. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, pues simplemente hacemos, ¿no? La sumatoria de las temperaturas respectivamente para hacerlas en Kelvin, ¿no? Entonces vemos acá que la eficiencia máxima del ciclo es del 79%, ¿no? En este sentido, podemos pasar directamente a QH. Entonces utilizamos la definición, la otra de la eficiencia, ¿no? Entonces decimos, la eficiencia es igual a WS entre QH. Como tengo WS, que eran los 650 kilojoules, y tengo la eficiencia irreversible, que es del 35, que de hecho ya viste que es como la mitad, entonces pues simplemente despejamos QH, ¿no? Entonces agarro WS entre 0.35, que es la eficiencia, y obtengo que al final, ¿no? El calor que le tengo que suministrar a esto es de 1857 kilojoules. Entonces vamos nada más por QL, que como puedes ver pues está bastante sencillo este problema, ¿no? Entonces puedes usar cualquiera de las dos. Puedes usar por ejemplo el análisis de la primera ley, dijimos WS es igual a QH menos QL y de ahí lo despejas directo. Pero para hacerla más de emoción pues vamos a usar la de la eficiencia, ¿no? Sabemos que vale 0.35, ya tengo QH, pues nada más despejo QL. Entonces acá para resumir pues simplemente es QH por 1 menos la eficiencia. Entonces habiendo hecho eso pues nada más pongo 1857 por 1 menos 0.35 y eso me va a dar el valor de QL, que básicamente sería lo mismo que restarle los 650 kilojoules al calor suministrado, pero bueno, ahí ya depende de cómo lo veas tú. Entonces, como puedes observar, pues estos problemas son bastante sencillos y los resultados son los siguientes, ¿no? Tenemos en este caso ya la tasa de calor QH suministrada, la eficiencia máxima del ciclo, que como puedes ver es un poco más de la mitad, ¿no? Y tenemos por otra parte el calor que se rechaza hacia el sumidero o el depósito frío. Entonces, básicamente así es como se abordan los problemas más sencillos de máquinas térmicas. Entonces, espero te haya gustado mucho y pues bueno, nos vemos muy pronto.